Evangelio de hoy. Martes 12 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 1 al 5. El 10. Y del 12 al 14. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo les aseguro que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 en las montañas y va en busca de la que se ha extraviado? En verdad les digo que, si la encuentra, se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. Así también, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje, Jesús responde a una pregunta de sus discípulos. Una pregunta que refleja el deseo humano de entender la jerarquía, la grandeza, el poder. La pregunta, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Refleja nuestra constante tendencia a clasificar, a comparar y a entender nuestra vida en términos de valor relativo. Pero Jesús, como siempre, responde de una manera que desafía todas nuestras expectativas humanas. La humildad como entrada al reino. Jesús, para responder, no da una lista de características externas, ni de logros que se deban alcanzar para ser grande en el reino de los cielos. Más bien, llama a un niño, un ser vulnerable y dependiente, y lo coloca en medio de los discípulos, como el ejemplo de lo que se debe ser. Este gesto, tan simple y a la vez tan profundo, nos invita a ver la grandeza no desde el poder ni desde el dominio, sino desde la humildad y la vulnerabilidad. Jesús nos está mostrando que el camino hacia el reino de los cielos no se alcanza a través de la autosuficiencia o el deseo de ser reconocidos, sino a través de una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Al decir que quien se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino, Jesús nos desafía a renunciar a nuestras pretensiones de grandeza humana y a adoptar una actitud de sencillez, donde la confianza en Dios y la pureza de corazón sean las que nos definan. Este mensaje resalta la contradicción radical entre los valores del mundo y los valores del reino de los cielos, donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. La necesidad de la conversión, el retorno a la pureza infantil. Jesús también destaca que no basta con ser humildes, sino que es necesario convertirse y hacerse como niños. La conversión a la que nos llama no es simplemente un cambio de comportamiento, sino un cambio profundo en el corazón. Un regreso a la pureza y a la confianza que caracteriza a los niños. Los niños tienen una total dependencia de los demás, particularmente de sus padres.
En este sentido, Jesús nos invita a ser como niños en nuestra relación con Dios, reconociendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que dependemos completamente de su gracia. La verdadera conversión es, por tanto, un proceso de desapego de nuestra autosuficiencia y una reconexión con la sencillez de un corazón abierto a la voluntad de Dios. En este proceso, se nos invita a abandonar nuestras preocupaciones por el estatus, el poder o la riqueza, y a acercarnos a Dios con la confianza y la pureza de un niño que no se preocupa por lo que el mundo opine, sino que se entrega por completo a aquellos que lo cuidan. Recibir a los pequeños es recibir a Jesús. Otro punto crucial de este pasaje es la afirmación de Jesús. El que reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Jesús subraya que en el reino de los cielos, la grandeza se mide por nuestra capacidad para recibir a los más pequeños, a aquellos que el mundo desprecia o ignora. Jesús no está hablando únicamente de niños físicos, sino también de todos los que son marginalizados, vulnerables y despreciados por la sociedad. El mensaje profundo aquí es que el reino de los cielos se construye cuando somos capaces de acoger, cuidar y proteger a los pequeños. Esto va más allá de un acto de generosidad superficial, porque implica una actitud de respeto y amor hacia aquellos que más lo necesitan. En nuestra sociedad, a menudo los que sufren más son aquellos que están fuera del radar del poder. Y Jesús nos llama a abrir nuestros corazones a ellos, a recibirlos como a Él mismo. Los ángeles y la protección de los pequeños. El siguiente versículo dice, sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este es un recordatorio poderoso de que Dios tiene un cuidado especial por aquellos que son pequeños en el mundo, ya sea en términos físicos, emocionales o espirituales. Los ángeles, como mensajeros de la protección divina, están al cuidado de aquellos que son vulnerables y dependientes. Este versículo nos anima a ver que Dios está siempre presente en la vida de los pequeños y los débiles, y que Él no los ha dejado de lado. Los ángeles representan esa presencia constante de Dios, vigilando y protegiendo a los que no tienen poder en este mundo. Al honrar a los pequeños, reconocemos que Dios los ve y que su lugar en el reino está asegurado. La parábola de la oveja perdida, el corazón del buen pastor. La parábola que sigue en este pasaje, sobre el hombre que deja las 99 ovejas para ir en busca de la que se ha perdido, es un claro reflejo de la misericordia de Dios hacia los que se han desviado. Aquí, el reino de los cielos se presenta como un lugar donde ningún ser humano se pierde, sin que haya una búsqueda incansable por parte de Dios. La figura del buen pastor que sale en busca de la oveja perdida no es solo una ilustración, sino un compromiso profundo de Dios para que ningún ser humano quede fuera de su amor y misericordia. Este acto refleja el corazón del Evangelio, que es el deseo de que todos se salven, sin importar cuán perdidos puedan parecer. En el reino de Dios, no hay exclusiones, ni abandono, porque cada persona importa profundamente para Dios. La misericordia y el cuidado incondicional. Este pasaje también subraya la necesidad de que, como seguidores de Cristo, imitemos la misericordia y el cuidado incondicional que Él nos muestra. En muchas ocasiones,
la tentación será mirar a aquellos que han caído, a aquellos que se han perdido, y pensar que no merecen ser buscados o restaurados. Pero Jesús nos invita a mirar con ojos llenos de compasión, sabiendo que el reino de los cielos se construye a partir de esos que, en apariencia, están fuera de lugar. La justicia divina y la gracia, no es voluntad del Padre que se pierda ninguno. Una de las afirmaciones más impactantes de este pasaje es la declaración de que no es la voluntad de Dios que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Dios, en su infinita justicia y misericordia, no desea la condenación de nadie, sino que todos tengan la oportunidad de experimentar su amor redentor. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no es limitada y que su invitación al reino está abierta a todos, sin importar su condición, su pasado o sus errores. En el contexto de nuestra vida diaria, esto implica que como cristianos debemos tener una visión inclusiva del reino de Dios, entendiendo que cada persona tiene un valor infinito para Dios, y que nuestra misión no es solo la salvación de los justos, sino también la búsqueda activa de los perdidos, aquellos que necesitan experimentar el amor de Dios en su vida. La justicia divina no busca castigar a los que se han equivocado, sino restaurar a todos los que se han perdido. Y la misericordia de Dios es un testimonio de su amor incondicional por la humanidad. La llamada al cuidado de los vulnerables. Otra lección importante que se puede extraer de este pasaje es el llamado a cuidar a los vulnerables. Jesús hace una advertencia clara sobre no menospreciar a los pequeños, pues sus ángeles, como hemos mencionado, están ante la presencia de Dios. Esto implica que hay una responsabilidad seria y profunda de no solo cuidar a los que son débiles en el cuerpo, sino también de velar por el bienestar espiritual, emocional y físico de aquellos que son más vulnerables en la sociedad. Los pequeños de este pasaje pueden representar no solo a los niños, sino también a aquellos que están marginados, necesitados o desamparados, aquellos que tal vez no tienen voz en el mundo o que pasan desapercibidos para la sociedad. Como cristianos, somos llamados a hacer de su bienestar una prioridad, no solo en términos materiales, sino también en cuanto a su dignidad humana. El llamado es claro: proteger a los vulnerables. Acogerlos con amor y dignidad es un mandato divino que refleja el corazón mismo de Dios, el reino de los cielos y la comunidad cristiana. El hecho de que Jesús hable de los pequeños en el contexto del reino de los cielos también nos enseña sobre la naturaleza del reino. El reino de los cielos no es un lugar donde los poderosos y los ricos tengan el control, sino un lugar donde la sencillez, la humildad, el servicio y la misericordia sean las bases. La comunidad cristiana debe ser un reflejo de esta verdad. Un lugar donde cada miembro, sin importar su posición social o su historia personal, sea valorado, cuidado y protegido. En esta comunidad, los pequeños son grandes, y los que sirven son los que realmente lideran. Este es un desafío para cada cristiano hoy en día. En nuestras comunidades, debemos asegurarnos de que nadie quede excluido o marginado, sino que todos puedan experimentar el amor y la acogida de Cristo.
No se trata solo de ser una iglesia de puertas abiertas, sino de ser una iglesia de corazones abiertos, donde todos puedan encontrar un espacio para crecer, ser cuidados y amados. La alegría de la búsqueda, el corazón del buen pastor. En la parábola de la oveja perdida, Jesús no solo nos enseña sobre el cuidado y la misericordia hacia los pequeños, sino también sobre la alegría que se experimenta al encontrar lo perdido. La imagen del pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar a la que se ha perdido nos muestra un corazón que no se conforma con los que están a salvo, sino que tiene un amor incansable por aquellos que se han extraviado. Cuando el pastor encuentra la oveja perdida, la alegría no es solo por el regreso de una oveja más, sino por la restauración de la relación que estaba rota, por la restauración de lo perdido. En nuestra vida cristiana, debemos encontrar esa misma alegría. Esa alegría de la restauración. No solo en nuestra propia salvación, sino también en la salvación de los demás. Cada vez que ayudamos a alguien a encontrar el camino de regreso a Dios, cada vez que encontramos lo perdido, debemos experimentar la misma alegría que experimenta el pastor al ver a la oveja que había sido perdida regresar. La gracia inmensa de Dios, un amor que no excluye. En resumen, este pasaje nos invita a vivir el cristianismo desde una perspectiva de misericordia y amor incondicional. Un amor que no excluye a los pequeños, a los perdidos, ni a los marginalizados. Jesús nos llama a ser como niños, a vivir con humildad y a recibir a los demás con ese mismo corazón de niños, sin prejuicios, sin barreras, abiertos al amor que Dios nos ha dado. A través de este pasaje, también se nos recuerda que el reino de los cielos no es solo para los justos y los sanos, sino para todos. Incluso para aquellos que, como las ovejas perdidas, están fuera del rebaño. El amor de Dios no tiene límites, y su misericordia es infinita. Al vivir en esta verdad, podemos ser parte de esa búsqueda incansable por los que se han extraviado. Y, de esta forma, ser colaboradores en la construcción del reino de Dios en la tierra. La misericordia como modo de vida. Jesús no solo nos da un ejemplo con la parábola de la oveja perdida, sino que también nos invita a vivir como Él vive, buscando activamente a los que se han perdido, sin juzgar ni rechazar, sino con el corazón de un pastor que busca lo perdido. En este sentido, la misericordia no es un acto puntual, sino una actitud continua. Ser cristiano es vivir en un estado de misericordia constante, donde cada acción y palabra refleje el amor incondicional que Jesús mostró hacia los demás. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en acoger a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que están solos, heridos, marginados o alejados de la comunidad. El corazón del cristiano debe ser un lugar de acogida y restauración, porque el reino de los cielos no se puede construir sin este corazón misericordioso, que siempre está dispuesto a extender la mano al necesitado. Esto también implica perdonar sin reservas, como lo hizo Jesús en la cruz, cuando, a pesar de haber sido herido, pidió al Padre que perdonara a sus enemigos. La grandeza en la humildad. Es importante recordar que, para poder recibir a los pequeños,
Debemos reconocer nuestra propia pequeñez. La humildad que Jesús pide no es solo una cuestión de bajar nuestra cabeza, sino de reconocer nuestra total dependencia de Dios. Así como el niño depende totalmente de sus padres para vivir y crecer, nosotros debemos aprender a depender de Dios en todo momento. Si no somos capaces de vernos a nosotros mismos como pequeños ante Dios, difícilmente podremos valorar a los demás y acogerlos con el amor que Él nos ofrece. Cuando Jesús dice que los pequeños son los más grandes en el reino de los cielos, nos está invitando a ver la grandeza en la sencillez, a cambiar nuestra perspectiva sobre el poder y el prestigio. Los que sirven a los demás, los que se entregan con humildad y amor, son los que verdaderamente tienen un lugar en el reino de los cielos. Esto nos desafía a ser más humildes, a trabajar por el bienestar de los demás, sin esperar reconocimiento, y a poner en práctica la virtud de la generosidad y el servicio. El reino de los cielos, un lugar de restauración y comunión. Al leer este pasaje, podemos ver que el reino de los cielos no es solo un lugar futuro, sino una realidad presente, que se construye aquí y ahora, a través de nuestras acciones y actitudes. La manera en que tratamos a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables, es una manifestación de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Jesús nos muestra que el reino es un lugar de restauración y comunión, donde las relaciones se basan en el amor, la misericordia y el cuidado mutuo. Este reino comienza a manifestarse cuando vivimos de acuerdo a sus principios, no esperando recompensas terrenales, ni buscando nuestro propio beneficio, sino viviendo como testigos del amor de Dios. A medida que practicamos la misericordia, el perdón y la compasión, hacemos que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Por tanto, el reino de los cielos no es solo un destino al que aspiramos, sino una forma de vivir en la que cada acto de amor y de servicio contribuye a su construcción. La búsqueda de los perdidos, una misión de todos. Una de las enseñanzas más poderosas de este pasaje es que la búsqueda de los perdidos no es una tarea solo de Jesús, sino también de todos aquellos que lo siguen. Los cristianos estamos llamados a ser como el buen pastor, que no se conforma con dejar a los perdidos atrás, sino que sale en su búsqueda, con un corazón lleno de amor y de compasión. Cada vez que ayudamos a una persona a encontrar su camino hacia Dios, cada vez que ofrecemos apoyo a los que han caído o se sienten alejados, estamos participando activamente en la misión de Jesús. Es fácil pensar que la misión de buscar a los perdidos es responsabilidad solo de los sacerdotes, los misioneros o aquellos que tienen un ministerio específico. Pero en realidad, todos los cristianos son llamados a ser pastores. La misión de restaurar y buscar lo perdido nos compete a todos. Cada cristiano debe estar dispuesto a ver al prójimo con los ojos de Jesús, dispuesto a ver la dignidad en aquellos que han sido olvidados, y a darles la oportunidad de experimentar la gracia de Dios. La fuerza de la vulnerabilidad. Una de las lecciones fundamentales que nos deja este pasaje es la enseñanza de que ser pequeño o vulnerable no es un signo de debilidad,
sino de fuerza espiritual. En el reino de los cielos, la verdadera fortaleza no proviene de la autosuficiencia o del poder, sino de reconocer nuestra dependencia de Dios. Los niños, en su fragilidad, son el ejemplo de quienes confían plenamente en otros para su bienestar. Así, Jesús nos invita a abandonar nuestra autosuficiencia y a depender de Dios como lo haría un niño con sus padres. Cuando nos hacemos pequeños, cuando nos reconocemos vulnerables y necesitados de la gracia divina, encontramos la verdadera fortaleza. Este acto de humildad espiritual abre las puertas del reino de los cielos, porque nos permite ser receptivos a la voluntad de Dios, sin los obstáculos que nuestra orgullosa autosuficiencia suele levantar. La paz en la aceptación de la voluntad divina. La paz interior que podemos experimentar cuando nos reconocemos pequeños ante Dios es incalculable. Cuando aceptamos que no podemos controlarlo todo, que no tenemos todas las respuestas, y que nuestra salvación depende completamente de Dios, entramos en un estado de paz. Esta paz proviene de una aceptación profunda de la voluntad divina y de un rendimiento confiado a su amor. En un mundo donde la lucha por el poder y el control parece ser el objetivo primordial de muchas personas, Jesús nos enseña que la verdadera paz viene al reconocer nuestra fragilidad y confiar en que Dios es el único que nos puede sostener. El camino hacia la paz en nuestras vidas comienza cuando, al igual que el niño en el Evangelio, nos entregamos sin reservas a Dios, aceptando que, si bien no entendemos todo, Él siempre tiene el control y su propósito es bueno. Este camino implica la renuncia a nuestra voluntad propia y la disposición a seguir la de Dios, sabiendo que en esa obediencia está la paz verdadera. La responsabilidad de ser pastores del reino. En el pasaje, Jesús no solo nos muestra cómo debemos vivir como pequeños en el reino de los cielos, sino también cómo debemos actuar como pastores de los que están a nuestro alrededor. Ser cristiano implica ser guía, ser luz, y sobre todo, ser el ejemplo de Jesús para los demás. No se trata solo de recibir la misericordia de Dios, sino de transmitirla, de ser los portadores de la buena noticia para aquellos que aún no han experimentado el amor transformador de Cristo. Este rol de pastor no es solo para los líderes eclesiásticos, sino para todos los creyentes. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, está llamado a cuidar de los pequeños, es decir, de aquellos que necesitan el consuelo, el perdón y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Este llamado a ser pastores implica un compromiso constante con la misericordia, la dedicación y la presencia, estando dispuestos a salir en busca de los que se han perdido, sin descanso y sin exclusión. El rostro de Dios en los más pequeños. Al acoger a los pequeños, al cuidar a los más vulnerables, al proteger a los débiles, no solo estamos cumpliendo con un mandato de amor y misericordia, sino que estamos encarnando el rostro mismo de Dios. Jesús nos revela que cuando servimos a los más pequeños, es a Él a quien estamos sirviendo. Este es el misterio profundo que subyace en el Evangelio, la identificación de Dios con los más pobres y humildes. Cada vez que nos acercamos con amor a aquellos que la sociedad tiende a rechazar o ignorar, estamos acercándonos al corazón de Dios.
reflejando su propia naturaleza. La misericordia de Dios se hace visible en nosotros. Y a través de nosotros, el rostro de Dios se hace presente en el mundo. Esta es una llamada a la acción para todos los cristianos. Porque nuestra fe no es solo una cuestión personal entre Dios y nosotros, sino también una responsabilidad social hacia el prójimo. El poder de la oración y la intercesión por los pequeños. Los discípulos, al ver la respuesta de Jesús, probablemente se sintieron desbordados por la sencillez de su enseñanza. Jesús no les dio un complejo programa de acciones, sino una llamada directa a cuidar a los más pequeños, a darles la bienvenida, a ser los protectores de los más vulnerables. Para que podamos cumplir con esta misión, es esencial que nos apoyemos en la oración y en la intercesión. Es fundamental orar por aquellos que están en peligro de extraviarse, por los que están lejos de la gracia de Dios, y por los que han sido heridos por la vida. Al hacerlo, no solo nos unimos en solidaridad con ellos, sino que también invocamos la gracia divina, para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y los traiga de vuelta al redil del buen pastor. La oración de intercesión por los demás es uno de los medios más poderosos de restauración en el reino de los cielos. El amor incondicional de Dios, un llamado a reflejarlo. El amor de Dios por los pequeños es incondicional y gratuito. No se basa en los méritos o las buenas obras de las personas, sino en su propio corazón lleno de compasión y misericordia. Cuando vemos a un niño o a una persona necesitada y decidimos acogerla, estamos reflejando este amor. El desafío es vivir de acuerdo a este amor, extendiéndolo no solo a aquellos que lo merecen, sino a todos, sin distinción de raza, religión, historia o situación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ir más allá de nuestra zona de confort y amar a los que más lo necesitan, a aquellos que a menudo son descartados por la sociedad. Al hacerlo, participamos de la misión universal de Cristo, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y a restaurar la dignidad de todos. La transformación a través del amor. Este pasaje nos muestra que, cuando amamos a los pequeños, transformamos tanto a los que amamos como a nosotros mismos. Jesús no solo nos pide que cuidemos de los más pequeños, porque es lo correcto, sino porque en este acto de servicio nos transformamos a nosotros mismos. El amor tiene un poder sanador y transformador. Y cada vez que actuamos en el nombre de Jesús, para servir a los demás, nos hacemos más como Él. La preparación para el reino, no desperdiciar oportunidades. La lección final de este pasaje es una invitación a no desperdiciar las oportunidades de servir y cuidar a los demás. Cada momento en que nos enfrentamos a un pequeño o a alguien en necesidad es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para hacer visible su amor en el mundo. Las decisiones que tomamos en estos momentos son cruciales para nuestra preparación para el reino de los cielos. Cuando servimos a los demás con humildad, compasión y amor, estamos preparando nuestro corazón para el reino. Porque estamos viviendo ya en armonía con los valores del reino de Dios. Nuestra vida, en cada uno de esos actos, se convierte en una manifestación de la grandeza del amor de Dios en la tierra. La promesa de la alegría al servir.
Cuando Jesús nos invita a cuidar de los pequeños, no solo nos está llamando a una acción de compasión, sino a vivir con alegría. La verdadera alegría del cristiano proviene de ver a los demás restaurados, curados, y acercándose a Dios. Cada vez que servimos con un corazón lleno de amor, participamos de la alegría celestial, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús mismo enseñó que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. El acto de dar y servir no debe ser visto como un sacrificio que nos agota, sino como una oportunidad de recrear nuestra vida en Cristo, de vivir de acuerdo con la naturaleza divina del amor. Cuando vivimos para los demás, especialmente para los más necesitados, nuestras vidas se enriquecen con una paz y una alegría que no pueden ser comprendidas desde el mundo material. El valor de la persistencia en la misericordia. El reino de Dios no solo está destinado a los que han sido restaurados de inmediato, sino a aquellos que siguen buscando, insistiendo, persiguiendo la misericordia una y otra vez. La parábola de la oveja perdida, en la que el pastor no descansa hasta encontrar la última oveja, nos muestra que la misericordia no es algo que se da solo una vez, sino que debe ser persistente. No hay momento en el que debamos dar por perdida a una persona. Incluso si alguien se aleja repetidamente, nuestra misión sigue siendo buscarlo y traerlo de vuelta. La misericordia de Dios no se agota, y la nuestra tampoco debería hacerlo. Esta persistencia en la búsqueda es un reflejo del amor de Dios, que nunca abandona a sus hijos, sin importar lo lejos que estén. Cada vez que buscamos con sinceridad, nos acercamos más al corazón de Dios y transformamos el mundo a través de nuestra compasión continua. La misericordia, un regalo para todos, sin exclusión. El amor de Dios es radicalmente inclusivo, porque no hace distinción entre los justos y los pecadores. Jesús enseñó que el reino de Dios está reservado para aquellos que aceptan el amor divino, independientemente de su historial, su raza o su estatus social. Por ello, como cristianos, estamos llamados a ser inclusivos en nuestra misericordia, sin hacer distinciones ni juicios sobre quién merece o no el amor de Dios. Este es un desafío, especialmente en un mundo donde las divisiones sociales, culturales y religiosas parecen ser la norma. El Evangelio de Jesús nos invita a romper esas barreras, a construir comunidades en las que todos sean bienvenidos. La misericordia incondicional es un testimonio de la grandeza de Dios, que no excluye a nadie de su amor. La oportunidad de ser testigos del amor de Dios. El llamado a buscar a los pequeños, a los perdidos, a los marginados. Es también una invitación a ser testigos vivientes del amor de Dios. Al actuar con misericordia, no solo estamos ayudando a los demás, sino que estamos mostrando al mundo la realidad del reino de los cielos. La forma en que vivimos, la forma en que tratamos a los demás, refleja la transformación que ha tenido lugar en nuestro propio corazón. Cada vez que extendemos nuestra mano a alguien en necesidad, estamos revelando a Cristo en nuestro interior. Este testimonio es vital porque el mundo necesita ver no solo que predicamos el amor de Dios, sino que lo vivimos.
La credibilidad de nuestro mensaje depende de la sinceridad con la que actuamos y de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Si realmente creemos en el amor de Dios, entonces este amor debe ser palpable en nuestra vida diaria, en nuestras interacciones con los demás, el compromiso con los más necesitados. Como parte de nuestro testimonio, debemos comprometernos con los más necesitados. No solo cuando nos es conveniente, o cuando podemos ver resultados inmediatos. Este compromiso implica un desprendimiento personal, un desafío a nuestra comodidad. En el Evangelio, Jesús nos pide que vayamos al encuentro de los que más necesitan nuestra ayuda. No solo de los que son fáciles de ayudar o que podemos ofrecerles algo a cambio. El compromiso con los más necesitados no es solo una acción externa, sino una actitud del corazón. Al comprometernos con los más pequeños, estamos reflejando el mismo corazón de Dios, que se compromete con el débil, el afligido y el pecador. Esta actitud de compromiso constante es lo que construye la verdadera comunidad cristiana. Una comunidad donde el amor de Dios se vive de manera auténtica. La recompensa de la misericordia. Uno de los mensajes más profundos que Jesús nos deja en este pasaje es que, aunque nuestra misión en el mundo pueda parecer difícil o incluso sin recompensas visibles, la recompensa en el reino de los cielos es infinita. Cada acto de misericordia, por pequeño que sea, tiene un valor eterno ante Dios. Jesús nos recuerda que, aunque no siempre recibimos recompensas inmediatas, en esta vida, Dios no olvida ninguna de nuestras obras de amor. La recompensa no es necesariamente material, sino que es el gozo profundo de saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, siendo cooperadores en la misión de salvar al mundo. La verdadera recompensa es vivir en paz con Dios y con los demás, sabiendo que hemos sido fieles a la llamada de amor y misericordia. El reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos no es solo un lugar hacia el que caminamos, sino una realidad presente, que podemos experimentar aquí y ahora. La misericordia es uno de los pilares sobre los cuales podemos construir este reino en la tierra. Al vivir de acuerdo a este principio divino, convertimos nuestras comunidades en pequeños reflejos del reino. Lugares donde el amor, la paz, la justicia y la misericordia son el motor que mueve nuestras acciones. Cada vez que actuamos con misericordia, estamos construyendo el reino de Dios, haciendo que su voluntad se cumpla en la tierra. Por eso, nuestro llamado como cristianos es ser constructores del reino. No solo a través de las palabras, sino sobre todo a través de nuestras acciones, que deben estar impregnadas de amor y misericordia. La llamada a la conversión. Este pasaje nos invita a convertirnos cada día más en lo que Dios quiere que seamos. La conversión no es solo un acto puntual, sino un proceso constante de crecimiento en amor y misericordia. Cada vez que somos confrontados por las necesidades de los demás, cada vez que sentimos el llamado a extender nuestra mano, debemos hacer una decisión consciente de seguir el ejemplo de Jesús. La conversión verdadera es aquella que no solo afecta nuestras creencias, sino también nuestra forma de vivir, de actuar y de relacionarnos con los demás.
Este proceso de conversión implica, sobre todo, un cambio de perspectiva, de vivir para uno mismo a vivir para los demás, de poner nuestros intereses personales por encima de los demás, a poner las necesidades de los otros antes que las nuestras. Este es el camino hacia la verdadera plenitud cristiana. Un camino de entrega y misericordia. La humildad en el servicio. Un aspecto esencial en el seguimiento de Cristo. Y que resalta en este pasaje, es la humildad con la que debemos servir. Jesús nos llama a hacer de la humildad nuestro distintivo. A ser como niños, en su capacidad. Para depender completamente de Dios. Y para recibir a los demás con un corazón limpio y sin orgullo. La humildad no significa solo rebajarse a sí mismo, sino también reconocer la grandeza de Dios en todo lo que hacemos. Al servir a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables, experimentamos la verdadera grandeza. Pues como Jesús dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Este acto de humildad es la esencia del verdadero servicio cristiano. No servir por interés personal o por reconocimiento, sino hacerlo con la sola motivación de imitar a Cristo, quien vino no a ser servido, sino a servir. Ser humilde es también estar dispuesto a pasar desapercibido y no buscar la gloria terrenal, sino hacer todo para la gloria de Dios. El valor del perdón en la comunidad. Uno de los temas recurrentes en los evangelios es la importancia del perdón. En el reino de los cielos, el perdón no tiene límites. Y cada cristiano está llamado a perdonar de corazón a todos aquellos que nos han ofendido. Jesús nos invita a no acumular rencores y a practicar la reconciliación, porque sólo así construimos una comunidad unida en Cristo. La falta de perdón crea muros que separan a las personas, mientras que el perdón es un puente de restauración que permite la verdadera paz. El perdón es un acto de liberación tanto para quien perdona como para quien recibe el perdón. Nos libera del peso del rencor y la ira. Y permite que el amor de Dios fluya libremente en nuestras relaciones. En este sentido, el perdón no es solo una obligación cristiana, sino un regalo divino que nos lleva a la sanación del alma y a la unidad en el cuerpo de Cristo. La responsabilidad de ser luz para otros. Otro llamado que nos hace Jesús es ser luz para el mundo. Vivir como cristianos no es solo un asunto personal, sino que impacta directamente a aquellos que nos rodean. Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo y ser un testimonio de su amor, gracia y misericordia. La luz de nuestra vida cristiana no debe ser escondida, sino que debe brillar para que todos vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Este es un desafío, especialmente cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Pero es en esos momentos cuando nuestra luz tiene el mayor impacto, mostrando al mundo que el amor de Dios puede transformar incluso las circunstancias más oscuras. Como cristianos, somos llamados a vivir de manera que los demás vean que hay algo distinto en nosotros. Esta diferencia no viene de nuestro propio esfuerzo, sino de la presencia de Cristo en nosotros, quien es la verdadera luz del mundo. Al vivir de acuerdo con sus enseñanzas y al compartir su amor, nos convertimos en reflejos de esa luz que ilumina a toda la humanidad.
La compañía de los pequeños, un cuidado pastoral constante. La llamada a cuidar de los pequeños y a hacerlos parte del reino de Dios es un recordatorio de la importancia del cuidado pastoral constante. No podemos ser cristianos solo cuando estamos rodeados de personas que ya comparten nuestra fe o nuestros valores. La misericordia debe extenderse a todos, especialmente a aquellos que están alejados, que sufren, que han sido abandonados o que han caído en el camino. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser pastores de todos. En la medida en que extendemos nuestro corazón a aquellos que más lo necesitan, sin hacer distinciones, sin barreras. Este cuidado pastoral no es solo para aquellos que ya han escuchado el Evangelio, sino también para los que no lo han escuchado aún. O para aquellos que lo han escuchado, pero lo han dejado atrás. La iglesia es un hospital de misericordia. Un lugar donde todos pueden encontrar refugio y la fuerza para seguir adelante. Los pequeños, los que sufren, los pecadores, los perdidos. Todos tienen cabida en este reino, y somos nosotros, los cristianos, quienes debemos hacer todo lo posible para darles la bienvenida y el acompañamiento. La cultura del reino, un llamado a la inclusión. Una de las enseñanzas centrales del Evangelio es que el reino de Dios es inclusivo y no excluyente. Dios no ve a las personas según sus méritos, riqueza o estatus social, sino que los ve como sus hijos. Jesús enseñó que aquellos que se consideran los más pequeños en el mundo son, en realidad, los más grandes en el reino de Dios. Este es un llamado a todos nosotros, para que rompamos las barreras de exclusión y practiquemos la inclusión en todas nuestras comunidades. Ya no debe haber lugar para la división entre ricos y pobres, entre personas de diferentes etnias o lenguas. En el reino de Dios, todos son uno en Cristo. Al practicar una cultura de inclusión, estamos construyendo una comunidad que refleja el amor universal de Dios. No hay lugar en la fe cristiana para el rechazo, para la indiferencia o para el desprecio hacia los demás. Somos llamados a acoger a todos, porque todos somos hijos e hijas de Dios, llamados a vivir en su amor y gracia. El reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos no es solo una realidad futura, sino también presente. Cada vez que vivimos de acuerdo con los valores del reino, lo estamos trayendo a la tierra. Cuando actuamos con misericordia, amor y justicia, estamos haciendo que el reino de Dios se haga presente aquí y ahora. La transformación de las personas y las comunidades es el testimonio más grande de que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Es cierto que la plenitud del reino se manifestará al final de los tiempos, pero como cristianos tenemos la responsabilidad de construirlo aquí en la tierra, a través de nuestra vida diaria y de nuestras decisiones. Es en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción con los demás, donde podemos hacer visible ese reino. Cuando abrazamos la misericordia, la justicia y el perdón, estamos trayendo un pedazo del cielo a este mundo. Esta es la misión cristiana, hacer de la tierra un reflejo del cielo, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como lo hicimos con su ejemplo. El camino hacia la santidad, crecer en la misericordia. El llamado a la santidad está intrínsecamente ligado a la misericordia.
Crecer en misericordia es crecer en santidad. Jesús no solo predica la misericordia, sino que también la encarna. Cada vez que perdonamos, que servimos, que acogemos a los pequeños, estamos creciendo en la imagen de Cristo. La santidad no es una vida perfecta y sin fallos, sino una vida marcada por el amor incondicional de Dios, que se extiende a todos aquellos que nos rodean. La santidad se construye día a día, a través de pequeños actos de misericordia, que reflejan el corazón de Cristo. Al vivir en misericordia, nos acercamos más a la perfección divina, que se expresa a través de nuestro amor por los demás. Este amor no tiene límites ni condiciones. Y es lo que nos prepara para la gloria eterna en el reino de los cielos. La llamada a vivir la misericordia en el día a día. Vivir la misericordia no se limita a los grandes momentos de sacrificio o de acción heroica, sino que es una práctica diaria. Todos los días, tenemos la oportunidad de ser misericordiosos. En las pequeñas cosas, en los gestos cotidianos, que a menudo pasan desapercibidos. La misericordia no se mide por lo grande o pequeño de la acción, sino por la actitud de nuestro corazón al realizarla. Es en los pequeños detalles, como una sonrisa a alguien que lo necesita, un consejo sabio dado a un amigo, o una oración por alguien que está sufriendo, donde vivimos realmente el reino de Dios. Este llamado a vivir la misericordia todos los días nos permite ver que la santidad no es un logro lejano, sino una meta accesible para todos, incluso en nuestras rutinas más simples. Es en nuestra cotidianidad donde Cristo nos invita a ser luz y sal, transformando con su amor incluso las tareas más ordinarias. La misericordia como fuerza de sanación. La misericordia no solo tiene un impacto exterior en las relaciones humanas, sino que también tiene un poder sanador profundo en nuestro interior. Al vivir la misericordia, somos sanados de nuestro egoísmo, de nuestra ira y de nuestros resentimientos. En la medida en que perdonamos y servimos a los demás, somos liberados de las cadenas emocionales que nos atan, y nuestras almas encuentran la paz que solo Cristo puede dar. La misericordia se convierte en una fuerza que no solo transforma a los demás, sino que nos transforma a nosotros mismos, curando nuestras heridas interiores. El acto de perdonar a los demás es un proceso de liberación, donde dejamos atrás el peso de las ofensas y encontramos la gracia de Dios para sanar nuestras heridas. Este proceso de sanación es esencial para vivir el reino de los cielos en la tierra, ya que el corazón que ha sido curado por la misericordia divina está libre para amar, servir y dar sin límites. El sacrificio del amor. Al vivir la misericordia, estamos llamados también a un sacrificio diario. Jesús nos enseñó que no hay amor más grande que el de aquel que da su vida por los demás. La verdadera misericordia no se trata de acciones superficiales, sino de un sacrificio genuino de sí mismo por el bienestar de los demás. En esta entrega, descubrimos que el amor verdadero es aquel que no espera nada a cambio, sino que se da sin reservas. Este tipo de amor puede ser desafiante, porque a menudo nos pide que pongamos los intereses de los demás por encima de los nuestros. Sin embargo, es precisamente a través de este sacrificio donde encontramos la plenitud y la alegría verdadera. Cada vez que nos sacrificamos por los demás,
Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no escatimó en dar su vida por todos nosotros. Y al hacerlo, nos acercamos más al corazón de Dios, que es amor puro y sacrificado. El rostro de Dios en los más necesitados. El Evangelio nos recuerda constantemente que Cristo se encuentra en los más pequeños, en los que sufren, en los que están marginados, en los que necesitan nuestra ayuda. Cuando servimos a los necesitados, no solo les estamos ayudando, sino que estamos tocando a Cristo mismo. Este llamado a ver a Cristo en los demás, especialmente en los más débiles, nos desafía a mirar al prójimo con unos ojos nuevos, a no ver solo sus carencias o limitaciones, sino a ver su dignidad divina. Al servir a los demás, particularmente a los más pobres y vulnerables, estamos honrando a Dios y mostrándole su amor incondicional. La oportunidad de vivir el reino aquí y ahora. El reino de Dios no es algo que solo se experimentará en el futuro, sino que es una realidad presente que podemos vivir aquí y ahora. Como cristianos, estamos llamados a hacer tangible ese reino, a manifestarlo en el presente a través de nuestras acciones y nuestra forma de vivir. El reino se edifica día a día, con cada acto de misericordia, cada palabra de aliento, cada gesto de justicia y amor. Cuando respondemos a las necesidades de los demás, cuando promovemos la paz, cuando perdonamos, estamos viviendo el reino de los cielos en la tierra. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios es vivir como Jesús vivió. No solo predicando la palabra, sino viviendo lo que Él enseñó. Esto significa transformar nuestra vida y nuestro entorno. No solo con grandes gestos, sino también con la fidelidad cotidiana en los pequeños detalles. La misericordia nos une como cuerpo de Cristo. Uno de los mayores frutos de la misericordia es la unidad. Al vivir con misericordia, estamos creando una comunidad cristiana, donde cada miembro se cuida y se apoya mutuamente. En lugar de división y conflicto, la misericordia genera reconciliación y armonía. Así como Cristo murió para reconciliar a todos los pueblos con Dios, también estamos llamados a reconciliar y a sanar las relaciones entre nosotros. La misericordia es el pegamento que mantiene unida a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y sin ella, las divisiones se hacen inevitables. Es solo a través de la misericordia que podemos vivir como una verdadera comunidad cristiana, reflejando al mundo el amor de Cristo, que nos une en un solo espíritu y una sola misión. La unidad en la misericordia es, por tanto, un testimonio poderoso de que somos verdaderos seguidores de Cristo. El camino de la cruz, misericordia y redención. El llamado a vivir la misericordia nos lleva inevitablemente al camino de la cruz, pues el amor verdadero y sacrificado siempre implica un sacrificio personal. Jesús, al mostrar la misericordia infinita hacia nosotros, no evitó el sufrimiento ni la cruz. Él abrazó el sufrimiento por amor a la humanidad, para ofrecer la redención a todos los que creen en Él. De igual manera, como discípulos, estamos llamados a abrazar la cruz de nuestras propias vidas, entendiendo que el sufrimiento por el amor a los demás no es un obstáculo, sino un medio para participar en la obra redentora de Cristo. Esta perspectiva nos ayuda a entender que la misericordia no es solo un acto de bondad o generosidad,
sino un camino de transformación, que a veces requiere sacrificio, pero que siempre conduce a la gloria de Dios. La cruz es el símbolo máximo de misericordia. La misericordia de Dios por nosotros. Y la misericordia que nosotros debemos ofrecer a los demás. El llamado a ser siempre nuevos. Este llamado a vivir la misericordia, a practicarla sin descanso, nos recuerda que siempre estamos en un proceso de crecimiento y renovación. La misericordia no es una meta final, sino un camino continuo que nunca debe detenerse. Cada día es una nueva oportunidad para ser más misericordiosos con los demás y para ser transformados por el amor de Dios. Esta constante renovación nos permite ver la misericordia no solo como una virtud, sino como una forma de vida que modela nuestro ser interior y exterior. El Evangelio de hoy nos invita, entonces, a no conformarnos con el amor que ya hemos experimentado, sino a expandirlo, a profundizarlo y a vivirlo cada vez más plenamente. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.